Amén. Y hoy noche nos, pastor, nos sigue que carbón, ¿no? Pastor, nos vende carbón, cada noche está más carbón. Amén. Y Espíritu Santo, pues de momento que láganos extendernos mano arriba, pastor. Danke, Senhor. Por servidor aqui não, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos, Senhor, para o Espírito Santo, que vai amele, que toque, que sempre dá nosso testemunho de lo que vai ser em sua vida no momento que vai tocar, Senhor. A noite também, Espírito de Deus, toca pastor Raul, e compartilhão que tem a noite, Senhor. Trata que mele, Senhor Deus Todo-Poderoso, para sua palavra, não, Senhor, pode chegar e transformar em nós também. A obra do Espírito Santo pode chegar em nosso coração para a vida do pastor. Nós chamamos danke para sua vida e danke para seu ministério. Amém. Jesus. Danke, hermana. Boa noite, irmã. O carbão está acender? Acender. Nada pedimos para mim compartilhar o primeiro momento com você. ¿Me está preferado que aquí volta más cerca? Mi nota va a presentar una charla, una conferencia magistral, sino más bien sobre mi quiere que ahora no está de un ambiente así, si no está conversar con otro, Señor también está obra. Amén. Grandemente. Amén. E solamente mi vai observar un paripunto en relación con lo cual pasa entre el día de ascensión y el momento de Pentecostés. Para sobra lo que mi observata que usted sé precisamente pasa den hopi momento en el esplendor de Iglesia Católica. Y ahora en renovación carismático que nos conoce, renovación carismático como movimiento específico, precisamente te enseñan a recuperar el tránsito entre ascensión y Pentecostés. Tomando en cuenta que Pentecostés no está un sorto de inauguración de Espíritu Santo. Ya Espíritu Santo estaba actuando de una manera ordinario y extraordinario. Por un versículo de Santa Escritura, Génesis 1:1. Turco estaba suku y un caos estaba a existir. Pero Espíritu de Dios estaba a volar arriba agua y creación a comenzar. Gloria a Dios. Que me encamina, tin Espíritu Santo, tin creación, tin movición, tin carbón sende. Tin algo que te pasa. Otro momento no me te acorda, por ejemplo, la Virgen María, ahora la punta, con e cosa que porta posible, Espíritu de Dios lo cubrió con su poder. Espíritu Santo estaba presente. Ahora la Virgen María visita a su prima Elizabeth, voluntad de Elizabeth. ¿Qué pasa con Elizabeth? Ella queda llena con Espíritu Santo, estaba teicaba. Promecu cierto momento de promé aparición de Jesús na sua apóstola, paz sea cuboso. Y la palabra de Dios avisa que él supla ribaná y él avisa recibí mi paquico. Es un cuboso por donar, su picaran, ta queda por donar. Es un cuboso no por donar, no ta queda por donar. El ministerio do Espíritu Santo para absolución. Ahora, Pentecostés. Para el detalle interesante, que para nos queda rezar, meditar y banán en cada familia, en cada persona, en cada grupo de oración, en cada grupo apostólico de nos parroquia, de nos diócesis. ¿Qué pasa? Día de ascensión, Jesús a su viecero con su apóstol, en la palabra de Dios te avisa, y él avisarán con mayor insistencia, con un mester guarda. Para mí la palabra mester, esta avisa jópicos. Que no vaya sina. Esta un mester, guarda. El cumplimiento de promesa. La palabra guarda está una palabra de esperanza. Por tanto, nos oración, especialmente ahora nos quepa Espíritu Santo actúa de nos, es mester tabasar y va un sentido de fe y de esperanza.
Esperança que Deus está cumpre sempre. Esperança que Deus está toma possessão de nos alma e nos coração para meio de seu Espírito Santo. Guarda talificar paciência. Guarda talificar não desesperar se ainda a manifestação não chega. Ai, pastor, mas vai seminário? Nada. Mas vai missa de sanação? Nada. Mas reza novena? Nada. Guarda. O milagre está na caminha. Que presencia del Señor tem. La palabra de Dios avisa, con eso avisa, guárdate, ora. E ora, y después que la avisa así, ela avisa ascender, va al cielo. Y la palabra de Dios avisa, que nanga adore. Y dos, nota comita constatata, si no tiene una actitud, no solamente de oración normal, manera nos conoce, pero de adoración. Adoración tarifica e actitud generoso para votar de Dios en momento. Adoración tarifica e entrega generoso de alma a Dios, sin ningún tipo de otro cosa que no sea adorar a Dios. Pastor, mi que 30 de alabanza pasó, mi que cura. No. Mi que alaba a Dios, mi que adora a Dios, mi que pasa un momento de presencia que el Señor camina a mitad, reconocer su grandeza, su misericordia, su amor, su poder. Pese de dos actitudes que esta visa día de ascensión, ta nanga que la mira y nanga adoré. Den Hecho de Apóstoles, de San Lucas, capítulo 24. Naquela contemplar y adoré. Por tanto, la oración poderosa que usted espera, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, será, manera avisa, sentido de esperanza y un sentido de adoración profundo. Tin hora nos tico pasa, oranan largo, delante del Señor, sea de mi cámara, sea de un misa, sea delante del Santísimo. Momento de plenitud, si no tiene espacio para orar, por lo menos momento intenso de adoración. Y a trove, ahorita usa dos palabras, adoración generoso, no va con interés de. O por pensa, si, por ejemplo, iba a situación, o fetrit, o depresión, o kiko, pero el sentido de adoración como único propósito. San Agustín te avisa que reza está papia con Dios. De una manera generosa. Etei y abotei junto con él. Por tanto, actitud de adoración. Adoración meditativo, adoración contemplativo, tin hora no tin hopi palabra, pero tin hopi conexión, hopi profundidad, no está así esfuerzo para evitar distracción, no está así esfuerzo para evitar pensamiento a manera visa puntualmente a base de nos necesidad en momento para sobre nos tinku laga evas bashi, para Señor llene. Una observación como así, ting rumanan cuareza de stingre aquí nan, gracias de gracias a algún día grupo nan, haré novena. Mavisaran, o por esa novena de San Antonio, te imposa para por esa algo, pide algo. Santa Clara tiene un posa chiquito para pedir algo. San Martín de Porres, un posa chiquito, no está, es un de Espíritu Santo, no tiene pausa ahí. Para sobra el único don que vos pide está en presencia del Espíritu Santo. Que esa, si vos está malo, está curado. Si vos no tienes trabajo, está abriendo una ventanita para vos. Si tienes problema familiar, esta comienza a actuar en seno familiar. Pero el don de más sublime está surgiendo por generosidad para adorar a Dios como único propósito. La siguiente observación que la palabra de Dios está dando una cuenta dice que eorei nanga comenzaba a Jerusalén obedecido al Señor que avisa no vai for de Jerusalén. Una actitud de obediencia con los maestros que avisa y no vai con alegría. Ya no experiencia
nan adoré, nan saco esta verdad que está vivo y resucitado, nan no tiene duda de nan corazón, nan acaba de pasa un momento agradable de adoración y nan comienza a bajar a Jerusalén, para ellos te avisa lleno de alegría. E alegría aquí, e alegría de Señor. No pasó para nos mester junga, hipócrita. Pastor, pues mester está sincero, sí, me está contento. Sí, pero no está contentura. Está alegría. ¿Vos falta algo? Sí, pero alegría. Están tíquicos, pero alegría. Vos falta mil y un paso. Necesita siempre, pero un sentido de alegría, un sentido de positivismo. Alegría tamarana y primer punto como avisa esperanza, guarda, esperanza. Por tanto, mi humanan, alegría, esta alegría de Cristo resucitado en los corazones. Mientras que uno está gente negativo y no está con espíritu negativo, hopi costa queda aguantar y bloquear. Mitad en Jerusalén, obedecido al Señor, y mitad con una actitud de alegría, para sobremanera mucha nanta cantan en el coro, algo bon tabay pasa, y acaba por vida contento. Alegría del Señor calificada como está un gente de esperanza, bueno, está un gente que está llora, riba bombes lágrimas, o timbo lágrimas, pero vos está alegre del Señor. No vai for de Jerusalén, queda en el sentido de comunidad orante, alegre. Tengo imagen que cada vez que visa no va for de Jerusalén, me te acorda. Vos te acorda el sentido de fracaso de Jesús Amuri, ¿no? Vos te acorda dos muchos hombres que estaban for de Jerusalén con andabai, cara triste. Nanta alejando for de Jerusalén. Y Jesús te avisa, no vai for de Jerusalén. No vai for de Jerusalén. Es comunidad orante, es comunidad que tiene un sentido de esperanza, es comunidad que está dispuesto de viva el sentido y alabanza y alegría. Y de cuatro actitud ta, palabra de Dios te avisa, nada queda del templo constantemente. ¿Y qué vota así del templo? Reza. Bueno, te gana una efusión de Espíritu Santo particular y especial con unos tata y tres Ave María promego Guaydrubi. Reza constantemente. No, pasó, más de taller, Namirka, me va a Chicago un weekend y va a seguir. Más y seminario, 10 años pasar. ¿Y después qué? ¿Qué sigue después? Ay, pastor, mañana trabó. Bueno, pastor, mañana trabó, ¿no reza más? Perseverancia de oración. Tan 9 días que muchos hombres aquí junto con la Virgen María, a queda tur día de oración constante y perseverante. ¿Nan estaba tienen ocupación? Sí. ¿Nan atenderán? Sí. Pero la palabra de Dios que remarcar constantemente del templo. Nan estaba de una actitud de oración permanente. Nos quepa Espíritu Santo manifestar y renovar su iglesia. Oración permanente de su sacerdote. Oración permanente de su laico. Oración permanente de su grupo, de su consejo parroquial. Oración permanente de toda su fundación y grupo. Oración permanente de parroquiano. Por tanto, nos no tiene espacio, nos no tiene tiempo que no sea solamente para nos recuperar el poder de una vida de oración, manera avisa de 2 puntos, constante y generoso. No sea pichírico Dios. Santa Escritura tapapia de diezmo. Si vos hace diezmo, digo, oran. ¿Cuánto hora te toca a Dios para día? 2 horas y media. Está 10% de 24 horas. Pero, no por pobre vos de un presión así.
Pero ora mi tavisa, no sea pichirico Dios, tanifica, no busca manera santa escritura tavisa, vos santa acorde parábola de invitado en el banquete, es una visa que no por vai para se la cabe casa. Es otra visa que no vai para se la compra dos güey. Es otra visa que por vai para se la... Una excusa tras de otra excusa. No, dedica tiempo a una oración personal. Si vos que vos estás invitar, casar, o boromán, o un vizinha, o va a misa. Ahora que ni un gente no por queja que misa será. Y que no tiene capel de Santísimo. Tin misa abrir y tin capel de Santísimo. Por tanto, oración constante. Y oración constante, hecho en el apóstol avisa, ahorita va a inventar solamente 2 casos, vi. La palabra de Dios te avisa que el día de Pentecostés ya acaban antes de 9 días de oración. De repente un viento fuerte, manera un volcán. Y volando tú el versículo ahí, y exhala a queda llenaco con Espíritu Santo, con parte de grande en forma de lenga de candela. Pero este resultado de una actitud, esta es cosecha de una disponibilidad de alma, esta es el resultado de un grupo de apóstoles y la Virgen María y algún par de gente más que ha perseverado en oración intensísimo, frecuente, constante, tal lo que más referí ayer, con sin el comenzamiento de historia de lo que nos conoce como historia de renovación carismático, que después nos Iglesia Católica a Carrefour, está precisamente un sorto de experimento que nace de universidad. Vamos aquí como te pasa si vos te rezas y ora. Así nace, un experimento. Vamos a si está verdad que el Espíritu Santo te papia. Y en la papia te día de awe. Amén. Y tú siempre. En 2 versículos está, ora naque Pedro preso, no quieras hacer, que Pedro sale fuera de piscará, que él va a contar comunidad, no reza. Un gente a toma palabra y comienza presa, Señor Dios, nos saco. Y na final de oración, en palabra de Dios te avisa, mes cosco día de Pentecostés, sala a tembla y a queda llena con Espíritu Santo, gloria a Dios. Por tanto, oración está poderoso, oración está move montaña y oración está disponernos alma para nos haya en manifestación especial de Espíritu Santo en cada uno de nuestro corazón. Amén. Amén. Danke,